¿Y si la muerte de un líder espiritual como el Papa no fuera simplemente una tragedia religiosa, sino una alarma profética que resuena desde los cielos? Cada vez que un pontífice parte de este mundo, las campanas suenan en la tierra, pero en el ámbito espiritual se activan señales mucho más profundas, señales que muchos no logran discernir. En 2 de Tesalonicenses 2:3 leemos: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Este versículo no es poesía ni metáfora. Es una advertencia urgente que nos conecta con los eventos que a simple vista parecen accidentales, pero que en realidad forman parte de un engranaje divino. Cuando un líder espiritual tan visible como el Papa muere, algo se rompe más allá de los protocolos y las tradiciones. No estamos ante un simple cambio de nombre o de autoridad. Estamos posiblemente ante un reacomodo profético, un movimiento en el tablero celestial que anuncia el inicio de tiempos más oscuros. El impacto no es solo humano, es espiritual, y las Escrituras, lejos de guardar silencio, nos ofrecen claves claras para interpretarlo. En Ezequiel 34:10, Dios declara con severidad: «Yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano, y haré que cesen de apacentar el rebaño». Aquí no se trata solo de un reclamo moral, es una sentencia de juicio contra aquellos líderes que han desviado a su pueblo. La muerte de un pastor principal puede ser en muchos casos el eco visible de este juicio. Zacarías 13:7 agrega una dimensión aún más dramática: «Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas». Este principio, citado también por Jesús en Mateo 26:31, nos enseña que cuando un líder cae, el rebaño queda vulnerable, disperso, y los lobos aprovechan la confusión para sembrar tinieblas. No estamos hablando de simbolismos vagos, estamos viendo patrones espirituales que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que un referente espiritual desaparece, las puertas para el error, la confusión y la infiltración del enemigo se abren de par en par. La muerte del Papa no debe ser vista simplemente como un luto institucional, sino como un movimiento estratégico en el tablero profético de Dios. La pregunta no es si estamos tristes por su partida, la pregunta es: ¿qué puertas espirituales se están abriendo tras su ausencia? Amós 13:7 nos recuerda algo vital: «Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Esto nos llama a ver con ojos espirituales, a dejar de depender únicamente de las noticias y empezar a escudriñar las Escrituras para entender qué se está moviendo detrás del velo visible de la historia. El contexto actual, donde la apostasía crece y la verdad es relativizada, no deja lugar a dudas. Estamos en el umbral de eventos que fueron anticipados desde hace siglos. La muerte de un papa en un tiempo como este no es un evento aislado. Es una señal, una trompeta que resuena para quien quiera oír. El rebaño está siendo probado, el campo está siendo preparado y el juicio de Dios está más cerca que nunca. La partida de un líder espiritual de esta magnitud no ocurre en el vacío. Es muchas veces el preludio de un movimiento mayor, un terremoto espiritual que reconfigura realidades tanto visibles como invisibles. Y quienes estén atentos, quienes escuchen con discernimiento, sabrán que no es momento de lamento superficial, sino de vigilia, de preparación y de firmeza en la fe. Porque si el pastor cae, las ovejas deben aferrarse aún más fuerte al verdadero pastor, Cristo Jesús, el único que no cambia, el único que no falla. Cuando las estructuras visibles comienzan a tambalearse, muchos miran hacia afuera buscando culpables. Sin embargo, las Escrituras son claras. El juicio no empieza en el mundo, empieza en la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 lo dice sin rodeos: «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Cada evento que sacude al liderazgo espiritual
debe ser interpretado no como una coincidencia histórica, sino como un llamado urgente a la reflexión profunda. La caída de líderes, la confusión doctrinal y el debilitamiento de la fe no son accidentes. Son síntomas de una enfermedad interna que clama por sanidad, o, si no hay arrepentimiento, por juicio. Amós 3:7 nos recuerda que Dios no obra en secreto. Él revela sus movimientos a quienes están atentos a su voz. Sin embargo, el problema de esta generación no es la falta de señales, sino la falta de ojos espirituales para verlas. Jesús mismo confrontó esta ceguera espiritual en Mateo 16:3 cuando dijo: «Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis discernir». Hoy, muchos ven cambios geopolíticos, agitación social, incluso la muerte, de grandes líderes religiosos, y aún así, no perciben el temblor profético que se está produciendo bajo sus pies. El juicio no llega de forma súbita, es anunciado, precedido por advertencias claras. Pero los corazones endurecidos prefieren ignorar las trompetas del cielo y abrazar una falsa sensación de seguridad. En el corazón de este tiempo de juicio está la corrupción interna de las instituciones religiosas. No hablamos aquí de fallas humanas menores, sino de un abandono deliberado de la verdad, de una traición al Evangelio por parte de aquellos llamados a custodiarlo. Jeremías 6:13-14 describe este patrón con crudeza, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. La Biblia no nos deja espacio para idealizar las estructuras religiosas cuando éstas se apartan de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, las advertencias a las iglesias en los capítulos 2 y 3 revelan que incluso dentro del cuerpo visible de Cristo puede infiltrarse la tibieza, la idolatría y la corrupción doctrinal. La imagen de Roma como símbolo espiritual de autoridad, que con el tiempo se corrompe, no es casual. Apocalipsis 17 describe a una mujer sentada sobre 7 montes, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, pero embriagada con la sangre de los santos. Apocalipsis 17:9 nos da una pista vital. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas, encaja con una precisión inquietante en esta descripción profética. Aquí no estamos hablando de un ataque superficial a una denominación, sino de una advertencia seria sobre lo que ocurre cuando una institución que debía reflejar a Cristo se convierte en un instrumento de corrupción espiritual. Cuando una figura papal muere, el mundo tiende a centrarse en la ceremonia, en el protocolo, en el luto, pero en el ámbito espiritual, los que tienen ojos para ver saben que no es solo un cambio de guardia, es una señal de que el engranaje profético sigue avanzando. Así como Babilonia fue símbolo de arrogancia y rebelión en tiempos de Daniel, la Babilonia espiritual de los últimos tiempos se manifestará en instituciones que, bajo el nombre de Dios, negarán su verdad y perseguirán a su pueblo. La idolatría institucional, el abandono del verdadero evangelio y la alianza con poderes políticos son marcas inconfundibles de este proceso. Por eso, ante la muerte de un líder tan visible, la pregunta no debe ser ¿quién ocupará su lugar? La pregunta debe ser ¿qué ciclo profético se está abriendo ante nuestros ojos? El discernimiento espiritual es más urgente que nunca. No basta con reconocer los signos superficiales. Es necesario ver el panorama espiritual completo, escudriñar las Escrituras y pedir a Dios sabiduría para no ser arrastrados por la corriente de engaño que ya ha comenzado a inundar el mundo. El juicio está a las puertas, y como enseña la palabra, comienza por la casa de Dios. El momento de despertar no es mañana, es ahora. En los tiempos finales, la Biblia no predice únicamente guerras, hambres y desastres naturales. Uno de los signos más alarmantes y menos reconocidos es la apostasía,
el abandono consciente y deliberado de la verdad revelada por Dios. Segunda, de Tesalonicenses 2:3 lo establece con precisión. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía no es un simple error teológico, es una traición espiritual. Es el resultado de corazones que, habiendo conocido la verdad, la cambian voluntariamente por mentiras más cómodas, más aceptables para un mundo que aborrece la luz. Hoy podemos ver sus síntomas en cada rincón del cristianismo institucionalizado. Mensajes que minimizan el pecado y exaltan la autoayuda. Iglesias que prefieren la popularidad a la santidad. Doctrinas diluidas que prometen bendición sin arrepentimiento. Celebraciones vacías, donde la presencia de Dios ha sido reemplazada por entretenimiento religioso. Pablo advirtió claramente este proceso en 2 de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya ha llegado. Muchos no buscan escuchar lo que Dios dice, buscan oír lo que sus corazones desean, y en ese intercambio silencioso, la apostasía echa raíces profundas. El debilitamiento doctrinal que vemos hoy no es un accidente. Es el resultado de décadas o siglos de concesiones sucesivas. Primero se omiten ciertos textos incómodos, luego se reinterpretan para adaptarlos a la cultura moderna. Finalmente, se reemplazan por mensajes que agradan al oído, pero condenan el alma. El peligro de la apostasía no es solo su existencia, sino su sutileza. No se presenta como una rebelión abierta contra Dios, sino como una actualización, una reinterpretación, un nuevo entendimiento que lentamente desvía a las almas del verdadero evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas 1:6-7 lo expresa con fuerza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La apostasía no reemplaza el evangelio con ateísmo declarado. Lo reemplaza con un falso evangelio, uno que suena bíblico, pero está desconectado de la cruz, de la santidad, del arrepentimiento y del señorío de Cristo. El Antiguo Testamento ofrece ejemplos trágicos de este patrón. El pueblo de Israel, aun después de ver los milagros de Dios, caía repetidamente en la idolatría y la rebelión porque sus líderes espirituales permitían la mezcla con prácticas paganas. En Jeremías 23, Dios confronta a estos líderes diciendo: «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». El mismo peligro existe. Hoy voces carismáticas que prometen éxito, riqueza y bienestar, pero que nunca confrontan el pecado, nunca llaman al arrepentimiento, nunca proclaman la cruz. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». La apostasía no es una amenaza futura, es una tragedia presente que ya está preparando el terreno para la manifestación del Hijo de perdición. Cada concesión doctrinal, cada mensaje diluido, cada aceptación del pecado como algo normal, es un ladrillo más en el edificio de la apostasía. Un edificio que, cuando esté completo, recibirá y celebrará al anticristo como su líder legítimo. Por eso, ante la muerte de un papa en este contexto de decadencia espiritual, no podemos ver el evento como algo aislado o meramente humano. Debemos discernir que estamos en medio de una transición profética, donde el abandono de la fe genuina no solo es evidente, sino celebrado. La Escritura nos advierte: el tiempo no retrocederá, la apostasía seguirá avanzando, y quienes no estén firmemente arraigados en la verdad revelada por Dios serán arrastrados por su corriente. Hoy, el llamado es urgente: aferrarse a la palabra, rechazar los mensajes adulterados
y permanecer firmes en Cristo, aunque eso signifique ser rechazados por un mundo que ya ha dado la espalda a la verdad. Porque lo que se avecina no será para tibios ni para indecisos, solo los que estén firmes sobre la roca resistirán. Si la apostasía es el terreno fértil, el falso profeta será el sembrador. No vendrá como un enemigo declarado de la fe, vendrá como su supuesto defensor. Se presentará con palabras dulces, vestiduras de santidad y una apariencia de piedad. Pero detrás de su sonrisa se ocultará el veneno del engaño. Apocalipsis 13:11 describe su llegada con precisión profética. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta contradicción visual es intencional. Su apariencia será de cordero, pero su voz traicionará su verdadera naturaleza. El falso profeta no atacará frontalmente la fe. Él la reformulará, la diluirá, la reinterpretará hasta que sea irreconocible, aunque siga usando la misma terminología cristiana. Sus sermones hablarán de amor, unidad y paz, pero negarán la necesidad del arrepentimiento, la cruz y la santidad. Esta figura no se levantará desde los márgenes del cristianismo, surgirá desde su mismo corazón institucional, y muchos, seducidos por su carisma y sus señales milagrosas, lo seguirán ciegamente, convencidos de que están sirviendo a Dios, cuando en realidad estarán sellando su condenación. Apocalipsis 13:14 revela la magnitud de su poder. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. El falso profeta no dependerá solo de discursos elocuentes, mostrará señales sobrenaturales que asombrarán a las masas y validarán su autoridad ante un mundo hambriento de experiencias espirituales. Pero esas señales no vendrán de Dios, sino del mismo enemigo. Su propósito será claro, no glorificar a Cristo, sino preparar el camino para la adoración de la bestia. Será el arquitecto espiritual del sistema global que unificará religión y política bajo la autoridad del anticristo. Pablo ya había advertido sobre este tipo de engaño en 1 Tesalonicenses 2, 9-10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este será el sello distintivo del tiempo final. Una espiritualidad poderosa pero corrupta, desprovista de verdad. Un cristianismo deforme que exalta las emociones y minimiza la obediencia. Y aquí yace el mayor peligro. No será el ateísmo ni la persecución abierta lo que extravíe a muchos. Será la seducción de una fe falsa, diseñada para parecer verdadera, pero que en su esencia negará al único Señor y Salvador. El falso profeta diseñará un culto global que exigirá lealtad absoluta no a Dios, sino al sistema del anticristo. Apocalipsis 13:15 declara: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No será una fe opcional, será una fe obligatoria, impuesta con mano dura, donde quien se niegue será considerado enemigo del Estado, del progreso y de la humanidad. La preparación para este escenario ya está en marcha. Cada concesión doctrinal, cada mensaje que relativiza la verdad, cada alianza ecuménica que sacrifica la pureza del Evangelio en aras de la unidad. Todo está pavimentando el camino para el surgimiento del falso profeta. Por eso, más que nunca, el discernimiento espiritual será vital. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que cita la Biblia viene de Dios. Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El falso profeta no vendrá anunciando su verdadera misión. Vendrá con un evangelio atractivo,
inclusivo, emocionalmente satisfactorio, pero mortal para el alma. Su objetivo final no será simplemente engañar, será construir un sistema de adoración falso que reemplace al verdadero culto a Cristo. Y, en ese sistema, la verdad será la gran ausente. El tiempo de la seducción espiritual global no está en el futuro distante. Ya ha comenzado, y cada creyente debe decidir ahora si permanecerá firme en la verdad, aunque eso implique rechazo, persecución y soledad, porque pronto, muy pronto, la línea divisoria será inconfundible, la voz del cordero falso contra la voz del verdadero pastor. A medida que el falso profeta consolida su influencia, se prepara la plataforma para una alianza que será el corazón del sistema de los últimos tiempos, la unión del poder político y religioso bajo la autoridad del anticristo. Esta unión no será casual ni improvisada, será una estrategia meticulosamente diseñada para alcanzar el control total de las conciencias, de las economías y de las voluntades. Apocalipsis 13 nos ofrece una imagen clara. El falso profeta no opera solo. Él promueve la adoración de la bestia, impone su marca y ejecuta la voluntad del sistema anticristiano en todos los niveles de la sociedad. Apocalipsis 13, 16, 17 describe el alcance de este control. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta no será solo una persecución religiosa, será un sistema económico, social y espiritual integrado, en el cual la lealtad al orden mundial será verificada, no solo por palabras, sino por acciones concretas. El falso profeta será el puente que conecte la espiritualidad deformada con la obediencia política total. Su misión será presentar la sumisión al anticristo como un acto de fe, de unidad y de bien común. El apóstol Pablo ya había anticipado esta dinámica en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo no destruirá la religión, la suplantará, se proclamará a sí mismo como el centro de la espiritualidad mundial, y el falso profeta será su heraldo. Lo más inquietante es que esta alianza no surgirá bajo amenazas visibles, surgirá bajo promesas de paz, de unidad, de prosperidad global. La humanidad, exhausta por crisis políticas, desastres naturales y guerras, verá en esta figura una esperanza renovada. Daniel 8:25 describe esta estrategia. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La astucia será su arma más letal. El anticristo y su profeta no impondrán su dominio mediante la brutalidad inmediata, sino mediante el encanto de soluciones que parecerán sensatas, justas y necesarias. La fe auténtica será considerada peligrosa. Los verdaderos creyentes serán etiquetados como intolerantes, retrógrados, enemigos de la paz. El sistema no exigirá únicamente obediencia externa, exigirá adoración interna, lealtad espiritual, sumisión total. Esta es la culminación de un proceso largo, cada concesión doctrinal, cada acto ecuménico sin discernimiento, cada silencio frente al pecado. Todo ha pavimentado el camino para esta unión final entre religión prostituida y poder político global. El libro de Apocalipsis muestra que esta alianza tendrá un alcance impresionante, pero también nos revela su destino. Ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Aunque su ascenso será meteórico, su caída será inevitable y definitiva. Dios no permitirá que esta unión profana gobierne eternamente. La Babilonia espiritual, símbolo de esta amalgama de corrupción, será juzgada con severidad. Mientras tanto,
El llamado para el pueblo de Dios es claro. Apocalipsis 18:4 nos exhorta: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». La separación no será opcional, será cuestión de vida o muerte espiritual. En estos tiempos finales, no habrá espacio para la tibieza ni para la ambigüedad. La lealtad a Cristo exigirá valentía, discernimiento y una entrega total que rechace las seducciones de un sistema global que se presenta como salvador, pero que en realidad es instrumento de perdición. La alianza final ya se está forjando, y cada uno de nosotros debe decidir hoy, no mañana, en qué reino quiere permanecer, porque el tiempo de las elecciones fáciles ha terminado. En medio de este escenario sombrío, donde el engaño se extiende como niebla sobre las naciones, Dios no ha dejado de hablar. Su voz resuena más fuerte que nunca, llamando a su pueblo, no a acomodarse, sino a despertar. El llamado no es a una reforma externa, no es a mejorar sistemas corruptos, ni a maquillar estructuras que ya están sentenciadas. El llamado es personal, urgente, irrevocable. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor con todo el corazón. Joel 2:12-13 lo expresa con la urgencia del cielo. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. No basta con cambiar de rituales. No basta con reconocer intelectualmente los errores. Es necesario un quiebre profundo, un rasgar del corazón, una rendición total que no busque negociar con Dios, sino someterse plenamente a su voluntad. En tiempos donde las estructuras religiosas se derrumban y la apostasía se vuelve norma, la única seguridad verdadera es una relación viva y genuina con Cristo. No una fe heredada, no una membresía institucional, una fe forjada en la intimidad con Dios, sellada por el Espíritu Santo, anclada en la palabra inmutable. Jesús advirtió claramente en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». En los tiempos finales, la obediencia no será una opción adicional para los cristianos fieles, será la única evidencia de quienes verdaderamente le pertenecen. Hoy, más que nunca, el arrepentimiento no puede ser superficial. Debe ser una transformación radical que alcance cada área de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestro amor por la verdad. El arrepentimiento es el puente que conecta al hombre caído con la misericordia de Dios. Pero ese puente no estará abierto para siempre. Isaías 55:6 advierte: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». El tiempo se acorta, no porque el mundo gire más rápido, sino porque el reloj profético avanza con precisión divina. Cada crisis, cada caída, cada temblor en las estructuras visibles son trompetas espirituales anunciando: prepárate. La muerte de un líder espiritual como el Papa no es un detalle aislado. Es parte de un estruendo mayor que sacude los cielos y la tierra, invitando a los hombres a escoger su lado en esta guerra invisible que pronto se volverá visible. Porque aunque el falso profeta se levante, aunque el anticristo gobierne por un tiempo, aunque la presión aumente hasta niveles jamás vistos, Dios permanece fiel. Su promesa sigue en pie para aquellos que perseveren hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El costo de la fidelidad será alto, será rechazo, persecución, soledad, pero la recompensa será eterna. Hoy la puerta está abierta. Hoy la voz de Dios aún clama en el desierto espiritual de esta generación: vuélvete a mí y vivirás. No hay más tiempo que perder, no hay más espacio para la neutralidad. O seguimos la voz del buen pastor, o seremos arrastrados por la voz del dragón. Cada uno debe decidir: ¿me aferro a la verdad aunque el mundo entero la niegue? ¿Permanezco firme en Cristo, aunque me cueste todo?
¿Escucho las señales de Dios o me adormezco con las promesas falsas de este siglo? La trompeta ha sonado. El cielo observa. El reloj corre. El tiempo para despertar es ahora. Y para quienes elijan permanecer fieles, no importa cuán oscura se vuelva la noche, la gloria de Dios brillará más intensamente en ellos que cualquier tiniebla. Porque no estamos llamados a sobrevivir en la apostasía. Estamos llamados a resplandecer en medio de ella. Hoy, mientras el mundo se encamina hacia su momento más oscuro, Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a ser luz, a ser testigos fieles, a ser esa generación que no dobla su rodilla ante el sistema, sino que permanece firme hasta el final. Y aunque lo peor está por venir, también viene la gloria para aquellos que no retroceden.